Buenos días, mi nombre es Jorge Guerra, soy miembro del Grupo de Investigación y Entender las Cosas de la Universidad de San Marcos. Debido a la discusión que a nivel internacional se está desarrollando con respecto a la nueva Computing Curricular 2020 y cuyo draft ha sido publicado y se ha pedido pareceres de diferentes actores de la industria y del campo académico en lo que es Computer Science, en San Marcos hemos creído por conveniente hacer un breve repaso de algunos conceptos importantes de la carrera, sobre todo destinados a los jóvenes que están cursando la especialidad y a aquellas personas que, no siendo la especialidad, se han interesado o quieren conocer un poco más acerca de lo que es la profesión y hacia dónde está yendo. En base a esto, vamos a hacer una breve charla, unos cuantos minutos, sobre algunos de los términos importantes sobre el tema de computación para esclarecer este caso, el problema que en este momento atravesamos y de alguna manera dar luces para que los actores de la profesión puedan aplicar, que es la idea básica de esto, los conceptos de computing curricula dentro de sus carreras, ¿no? Dentro de las diferentes escuelas académicas o escuelas profesionales, como ahora se llaman, en el Perú. Bien, una breve historia acerca de la profesión en nuestro país. Como se puede observar, todo esto se inició en mediados de los 60 con la llegada de una misión francesa, conjunto de profesionales que ayudaron a la implementación de la carrera en el Perú. En Francia, el término computación se conoce con el nombre de informatique, ¿no? Un término que fue pasado a nivel de español en la palabra informática, ¿no? Entendiéndose de alguna manera que computación e informática son la misma cosa. Bien, esta misión estuvo un buen tiempo aquí en el Perú, inclusive muchos de esos miembros fueron docentes de las nacientes escuelas, tanto en San Marcos como en la UNI. Una de las primeras cosas que se desarrollaron fue justamente crear centros de cómputo en las dos universidades. Y posteriormente se crea a finales de los 60 y en 1970 se inicia formalmente su funcionamiento la carrera de computación, que nos ha dado muchas satisfacciones en el país y que muchos de ellos han trabajado en la industria, han sido docentes e inclusive decanos y vicerrectores en algunos casos de algunas de las universidades que actualmente contamos. Un hecho análogo sucede en la UNI cuando se crea la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Entonces, ambas tienen un origen común, vamos a decir de esa manera, y aquí el mismo grupo de profesionales extranjeros ayudó a la creación de la especialidad. Bien, esta especialidad nace básicamente en base a dos ideas básicas, ¿no? La industria comienza a necesitar especialistas en el área que conocemos ahora con el nombre de Computer Science, para lo que es, en este caso, la automatización de los datos. Y también al mismo tiempo ya se percibe, y eso se da a lo largo de los años, la influencia de IBM y los cursos de especialización que en el Perú se daban. Eso también trajo otra consecuencia que no fue precisamente la más deseada, ¿no? La influencia de la UNI y de IBM el inicio de la carrera establecería específicamente la relación de la carrera de Ingeniería de Sistemas con la carrera de Ingeniería Industrial, ¿no? La cual con los años se demostraría que no era esa digamos, el tono que a nivel internacional se planteaba, ¿no? Y se entendía esto en aquel tiempo, estamos hablando de los 70s y 80s, gran parte, porque se planteaba que los ingenieros industriales eran los jefes de proyecto en general, ¿no? De proyectos de desarrollo tecnológico, y los ingenieros de sistemas iban a ser los que desarrollarían las aplicaciones, entendiéndose erróneamente que cuando hablábamos de jefe de proyecto, hablábamos de jefe de proyectos informáticos, lo cual no es así como nuestros colegas de ingeniería industrial lo saben, ¿no? Ellos tienen un campo mucho más amplio, mucho más rico de aplicación. Y la informática los sistemas, como ahora lo quieren llamar, es una parte nada más, ¿no? Pero esta orientación se planteó por mucho tiempo. Diferente fue el caso de San Marcos, porque en San Marcos la carrera de computación se desarrolló en base a un fundamento de tipo informática directamente, no enlazado con industrial, lo que permitió un desarrollo propio y que después daría lugar a muchas cosas interesantes que se plantearían.
Y el otro detalle importante que debemos entender de aquellos tiempos y que ha durado por mucho tiempo, y es uno de los puntos débiles que tenemos en el país, es que esta carrera, como muchas otras en el Perú, fue básicamente profesionalizante. Es decir, los egresados de la carrera solamente trabajarían o se formarían para poder aplicar sus conceptos en la industria, desarrollar soluciones tecnológicas, descuidando o simplemente no considerando el otro tema importante que ahora, año 2020, es fundamental, la investigación, el desarrollo de nuevos productos, el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? No era ese su campo de acción y en algunas universidades actuales tampoco lo es. Bien, la evolución tecnológica, en este caso que apunta ya a la evolución de los mainframes a los mini computadoras y posteriormente a las computadoras personales, impacta directamente dentro inclusive de la formación de los estudiantes de estas carreras, ¿no? Que fueron evolucionando en el tiempo. Siempre las máquinas IBM fueron la gran influencia y aquí se percibe, ya entrando ya a los 80 propiamente dicho, de los 70 algo se siente, pero en los 80 con la aparición de las máquinas PCs, XT y todo, que son de las máquinas personales de IBM, se percibe una diferenciación en la formación de la computación en el Perú. Por un lado, la formación de profesionales en las universidades, ¿no? A través de denominaciones como ingeniería de sistemas, computación y otras denominaciones, ¿no? Y por otro lado, la formación de técnicos y profesionales de mando medio, ¿correcto? Programadores, les decía en aquel tiempo, ¿no? Los cuales se formarían en institutos superiores. Y en ese interín es donde comienza a, vamos a decir de alguna forma, corromperse el término computación. Se crea el término computación informática, ¿no? El cual de alguna manera fue acuñado y utilizado por la parte técnica, ¿no? Los profesionales de mando medio, programadores en algunos casos, ¿no? Y que con la formación de 3 años iban a trabajar al campo, ¿no? Mientras que en el caso de las universidades, con la formación de 5 años, empezaron a utilizar de manera más profusa la palabra ingeniería de sistemas, desconociendo de alguna manera específica el término real, que era computación o informática, que en este caso, en el extranjero ya se utilizaba de manera mucho más general. Entonces, esta confusión o errónea interpretación del concepto daría lugar a esta diferenciación, la cual trajo muchos problemas en la carrera y obviamente a los estándares que existían. ¿Y esto por qué sucede? Porque en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando de 20 años, probablemente toda la década de los 80 y de los 90, en gran parte, no había un estándar de la carrera. O sea, no había un cuerpo de conocimientos, como ahora se conoce, ¿no? Un cuerpo de conocimientos que normara y dijera, bueno, la especialidad tiene estos conceptos, hay que formarlos de esta manera, etcétera, ¿no? Estos son los lineamientos básicos que debe tener. No había, y si había, en realidad sí había, pero en extranjero, no aquí en el Perú, se desconocía. De tal manera de que lo que sucedería tiempo después sería pues, algo tremendo. Se crean escuelas y sistemas con nombres estrambóticos y con temas que inclusive muchos de ellos ni siquiera formaban parte del concepto de computación, ¿no? La cuestión era marketear la carrera y hacerla deseable para los futuros profesionales. Y eso no solamente se dio en las universidades, sino también en los institutos. ¿Correcto? Bien. El impacto inicial de todo esto es que en 1996 el rector de aquella oportunidad en San Marcos, el doctor Paredes, cierra la escuela de computación y crea en su reemplazo la escuela de ingeniería de sistemas. El argumento, por demás falaz, de que la palabra ingeniería de sistemas era más vendedora que la escuela de computación, que se asociaba, repito, a técnicos. Eso ya era ya una situación grave que existía en aquella época, ¿no? En este caso. Paralelamente a eso, para reforzar, digamos, la parte tecnológica, informática de la universidad, en aquel tiempo se crea el Centro de Informática San Marcos, ¿no? Como un lugar de capacitación, ¿no? De tipo mando medio, ¿no? Similar al CEPSUNI que existía en la UNI en aquel tiempo, desde los 90, y en otras instituciones similares en Lima, sobre todo en la avenida Wilson, ¿no? Y en este siglo se crearía por fin la red telemática, ¿no? Que es la unidad, digamos, de la universidad que es la que maneja las políticas de hardware y software que deben ser consideradas en San Marcos.
Bien, con todos estos problemas, problema de denominación de la carrera, problemas de currículo, porque cada escuela que se llamaba sistemas o algo parecido ponía el currículum que le daba la gana, y por lo tanto la formación, digamos, era tan dispar, ¿correcto? Es que llega un punto determinado de la discusión dentro del país de que como una manera de poder llegar a un punto medio, a un conocimiento claro de qué cosa es la carrera que estamos estudiando, el año 2006, un esfuerzo realmente interesante, pero trunco, el Colegio de Ingenieros de Perú decide crear una comisión a través del capítulo de Ingeniería Industrial y Sistemas para tratar de definir el concepto denominado cuál es el perfil realmente de la carrera que se conoce aquí en el país con el nombre de Ingeniería de Sistemas, Computación e Informática, ¿no? Y en base a eso, se llama un grupo de especialistas, ¿no? Varios de ellos habían regresado del país, fuera del país y habían conocido la realidad que existe en otros lugares, ¿no? Francia, Estados Unidos, etcétera, Brasil, donde la carrera está bien definida o bastante definida, ¿no? Para encontrarse en el pandemonio que aquí en el Perú estamos viviendo. Entonces el CIP decide convocar a estas personas y desarrollar un trabajo que culminaría en un informe de la comisión, como pueden ver, que de alguna manera determinaría estos lineamientos. ¿Con qué objetivo? Aquí es la parte más importante de todas. Con el objetivo de poder determinar un pedido que ya se tenía en aquellos años, ¿no? De los licenciados de computación, que la gente del área de computación forme parte del Colegio de Ingenieros, ¿no? Debido a la importancia de la colegiatura, que en aquellos años se consideraba pues, muy importante, ¿no? Y que ahora, bueno, circunstancias diferentes existen en este caso. En base a eso, esta comisión desarrolló un trabajo de varios meses y llegó a una serie de conclusiones que estamos consignando en este punto, porque esto es del informe que se desarrolló y que tiene vigencia hasta el día de hoy, porque es parte de las cosas que ustedes, los que nos están escuchando en este momento, deben conocer, ¿no? Bien, la primera específica es que el término computación no alude a una especialidad determinada, sino a un grupo de escuelas, de profesiones, si usar el término, y aquí le llamamos carreras, ¿no? Profesionales, que en aquel momento de la inscripción de este documento, 2006, eran cinco, ¿no? Computer Engineering, Computer Science, Information System, Software Engineering, o el famoso ingeniería de software, y Information Technology, ¿correcto? Estas cinco especialidades forman parte del conglomerado general o la palabra general que nosotros llamamos computing o ahora llamado computer science. Esta denominación no fue definida de manera arbitraria, sino ya existe, ya se ha desarrollado, ya está implementada, en este caso en muchos países del mundo, yo diría en la gran mayoría, y está respaldado por perfiles desarrollados por las instituciones que tenemos acá, de las que las dos más importantes que tienen que ver con esta profesión son la Association for Computing Machinery, más conocido mundialmente como ACM, y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ¿no? En el Computer Society, su sociedad de computación, la famosa IEEE. Es más, el impulso desarrollado por la IEEE con la ACM ha sido enorme y la que ha permitido definir el currículum que ahora se utiliza como criterio de acreditación en todo el mundo. También existen, como ustedes pueden observar, otras dos asociaciones que han ayudado, ¿no?, a la currícula, como la Asociación para Information, bueno, para Sistemas de Información y la AITP, que también de ustedes en este caso. Pero las dos primeras son fundamentales. Bien, una de las cosas que esta comisión evaluó y que hasta el día de hoy, si no hubiera sido la SUNEDO, no hubiera intervenido años después, existiría, es la gran cantidad de oferta educativa dentro del término paraguas general información de ingeniería de sistemas. Y el problema específico es que por hacer marketing de la carrera, cada uno puso un nombre que mejor le parecía. Entonces hay universidades que utilizaban el término ingeniería de computación informática, ingeniería de computación de sistemas, ingeniería informática y sistemas, etcétera, 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 tal como lo ven allí, ¿no? Entonces, estos nombres, cada uno de ellos más, digamos, más comercial que el otro, por decirlo un término, ¿correcto? Al final de cuentas tenían cursos comunes, ¿no? Pertenecientes al área de ingeniería, y alguno que otro, digamos, asignatura que se consideraba de la carrera.
Nuevamente, este problema existía porque no había digamos, un estándar, no había un cuerpo de conocimientos común, ¿correcto? Dentro del término llamado Computer Science, ¿correcto? Ese era un gran problema que se tenía. Y esto es el resultado de ese problema que teníamos en el Perú, ¿correcto? Tanto en universidades privadas como nacionales. Bueno, nacionales es un poquito más difícil, pero igual, en privadas, nacionales, se crearon carreras dentro de esta especialidad, cada uno con un nombre distinto, ¿correcto? Y como inclusive, repito, como no había un estándar, cada uno ponía el curso que mejor le parecía, ¿de acuerdo? Así que una de las recomendaciones fundamentales de esta comisión es recuperar la entidad de la profesión de ingeniería de sistemas como una disciplina que trata sobre proyectos complejos y multidisciplinarios. Esto se determina de la siguiente manera, ¿no? Y esto es clarísimo. Se determina específicamente que la carrera de ingeniería de sistemas no es computer science. Esto ya se discutió hace muchísimos años y creo que ya en este momento eso está clarísimo. Una cosa es ingeniería de sistemas, ¿correcto? Y otra cosa es el término de computer science, como lo queramos llamar acá, que es computación y en algunos casos lo llaman informática, ¿correcto? Porque la carrera específica de computación tiene un cuerpo de conocimientos bastante claro, en la cual el uso de la computadora, ¿no? Y el procesamiento de los datos es fundamentalmente importante, así como la construcción ¿no? de aplicaciones. En cambio, ingeniería de sistemas tiene otro contexto, ¿correcto? El contexto de él es la implementación o la gestión o el desarrollo de proyectos, en este caso, sistémicos, donde el término de sistemas es un término que abarca no solamente los sistemas computacionales, sino también sistemas geográficos, sistemas industriales en general, sistemas aplicados a minas, etcétera, etcétera, donde la utilización de las herramientas y metodologías hace específicamente que la computadora sea uno de los tantos elementos que se pueden usar. Así que en realidad los ingenieros de sistemas tienen un campo de acción muy interesante y muy importante, pero no son computación, ¿correcto? Entonces ahí sí, ingeniería de sistemas con ese concepto, y inclusive hay un cuerpo de conocimiento de sistemas muy claro, en este caso, está muy relacionado con ingeniería industrial. Eso está clarísimo en este momento, ya con la normalización ya de los conceptos, ¿no? Por eso es importante los estándares. Si no, viviríamos con este mismo problema hasta el día de hoy. Entonces, una cosa es ingeniería de sistemas como tal, y otra cosa muy distinta es computer science, que es la profesión, en este caso, de la cual estamos hablando en este momento. Así que, bajo ese detalle, ¿qué cosa es computación? ¿No? ¿Qué cosa es computación y cuál es su fundamento técnico y qué cosa abarca, en este caso? Bien, hemos tomado esta declaración, esta definición de la Computing Curricula. Entonces, la Computing Curricula nos dice claramente, ¿no?, lo que se puede considerar o que está contemplado dentro de la idea de lo que es computación, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, específicamente la definición es bastante amplia, pero que de alguna manera puede plantear de alguna forma un concepto que puede decirse de esta manera, ¿no? Que el término computación incluye una variedad de interpretaciones en las que se considera el diseño, ¿no?, y construcción de sistemas de hardware y software. Una cosa interesante, hardware está considerado en el término de computación, así es, ¿correcto? Para una amplia variedad de propósitos, ¿no? Procesamiento, estructuración y gerencia, ¿no? Control, en este caso, de varios tipos de información, ¿no? Resolución de problemas, ¿no? Buscando soluciones a problemas o proveyendo una solución donde no existe, ¿no? Haciendo estudios científicos usando computadoras, ¿no? Construyendo o haciendo sistemas de cómputo que sean inteligentes, creando y utilizando, en este caso, contenido de comunicaciones y entretenimiento, ¿no? O buscando información relevante para propósitos particulares. Este término es el término que actualmente a nivel mundial nosotros podemos asignar al término de computación. Eso es computación. Entonces, es una de las primeras cosas que este video quiere tratar de esclarecer como tal. ¿Listo? Muy bien. Bajo ese concepto, ¿no?, antes de los 90, digamos que la implementación de las aplicaciones tecnológicas definía claramente la separación del hardware por un lado, ¿no?,
el software por un lado y las aplicaciones de negocio específicas por un tercer lado, donde está orientado más fuertemente el área de administración, ¿no es cierto? Actualmente, inclusive ha crecido el término, actualmente en este caso el concepto de computación permite desarrollar un enlace entre estos tres grandes áreas, ¿no?, de trabajo, de conocimiento, ¿no? El software con el hardware se unen a través o se enlazan a través de el computing engineering que usted está observando en este momento. Tenemos después la implementación de software puro, que es computer science e ingeniería de software, ¿no? Software engineering. Y para lo que son necesidades organizacionales, es decir, empresas, hay dos especialidades o carreras que son tecnología de la información y el sistema de información, ¿no? Lo que acá en el Perú han querido llamar impropiamente ingeniería de sistemas. Si tenemos que dar un nombre a las carreras que existen en el país, en su gran medida es IS, ¿cierto? Information System. Bien, ahora brevemente vamos a hacer una definición rápida de estos conceptos, en este caso, para que la discusión o para que el conocimiento sea claro. En primer lugar, desde los primeros inicios de las especialidades del término general llamado Computer Science, en este caso, para poder definir cada profesión o cada carrera sería, ¿no? Cada carrera, cuáles son los elementos de su currículum que tienen que tomar en cuenta por el alcance, por la aplicación de la carrera en la industria, se desarrolló una tabla que contempla 4 niveles determinados, que son los que están viendo en este momento, ¿no? El nivel de él, en este caso, utilización de cursos, asignaturas, conocimientos sobre hardware y hardware de arquitectura de computadoras. Un segundo nivel, la de infraestructura de sistemas. Un tercer nivel que es básicamente lo que es métodos de software y tecnologías. Una cuarta, tecnologías de aplicación, o sea, construcción de aplicaciones. Y una quinta, temas que tienen que ver con sistemas de información y asuntos organizacionales. Gestión, ¿no? En este caso, el término que muchos de ellos, muchos en este caso plantean. Eso por el lado del eje vertical. Por el eje horizontal se mide básicamente la cantidad, ¿no? Digamos, el peso específico del tipo de conocimiento que se va a adquirir en cada uno de ellos. Hacia la izquierda, el fundamento de cada uno de estos conceptos o de cada una de estas líneas, niveles, van hacia el lado de la teoría. Son teóricos, ¿no? Desarrollan conceptos teóricos, conceptos, principios en este caso. Y hacia la derecha es lo más aplicativo posible. ¿Correcto? O sea, cuanto más vaya a la derecha implica de que la asignatura, los cursos, el peso de la aplicación de las asignaturas, de acuerdo al nivel que se están visualizando en este momento, apunta a desarrollar aplicaciones, productos finales en este caso. Entonces, hacia la izquierda es teoría, ¿no? Investigación, si es que usar el término, y hacia el lado derecho el desarrollo de aplicaciones, desarrollo de despliegue, ¿no?, de soluciones o configuración. Bien, este gráfico es importantísimo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, cada una de las carreras dentro del gran concepto llamado Computer Science o computación, ¿correcto?, tendrá un impacto en cada nivel. Por ejemplo, la primera carrera que comentamos, Computer Engineering. Todas estas definiciones no son mías, son definiciones ya establecidas por Computing Curriculum hace años. Inclusive el documento de trabajo de la comisión de 2006 recoge esas mismas y las plasma. Así que lo único que estoy haciendo yo es reproducir lo que ya está definido muchos años atrás. La carrera profesional en Computer Engineering está interesada en el diseño y construcción de computadoras, sistemas basados en computadoras. Quizás la última parte es la más importante, sistemas basados en computadoras. Esto involucra el estudio de hardware, software, comunicaciones e interacción en ellos. Su currículum se enfoca en teorías, principios y prácticas de ingeniería eléctrica tradicional y las matemáticas y las aplica a los problemas de diseño de computadoras, dispositivos basados en computadoras. Entonces, en el campo de Computer Engineering, ¿no?, es una de las profesiones de Computer Science, se mezcla dos elementos fundamentales: los conceptos teóricos y aplicativos del área de electrónica, porque esa es electrónica, propiamente dicho, y los conceptos importantes a aplicar en lo que corresponde a software. Entonces, la unión y amalgama de los dos, en este caso, me da un profesional que está desarrollándose en este campo.
Es más, si agregamos lo siguiente, los estudiantes de Computer Engineering estudian diseños digitales del hardware, incluyendo sistemas de comunicación, computadoras, dispositivos de que contienen computadoras. Ellos también estudian el desarrollo de software, enfocado en el software usado por dispositivos digitales y sus interfaces. ¿Esto quiere decir que un especialista como este puede reemplazar un electrónico? No, no, porque la carrera electrónica es muchísimo más amplia. Es telecomunicaciones, es electrónica de potencia, ¿no? Y otras áreas más que son enormemente importantes y fundamentales. El profesional de ingeniería de computación o computer engineering, en este caso específico, conoce los fundamentos de electrónica, ¿correcto? Y los fundamentos de software. Y con el software específico trabajan para la programación de dispositivos que trabajan en un área de hardware, ¿correcto? Así que las tarjetas controladoras, por ejemplo, o la captura de datos por parte de componentes que puedan ser programables a través de un software desarrollado por estos especialistas es su campo de acción. Y eso se plasma, observen ustedes en el gráfico. En el gráfico, todo lo que tenga que ver con hardware, o sea, electrónica, es campo de acción de ellos. Sus asignaturas tienen que apuntar a eso. En la parte de infraestructura de sistemas también, sistemas operativos, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? O herramientas tecnológicas en este punto. Y en lo que corresponde a software, ¿correcto? En este caso específico es un término medio. Es decir, no van a estudiar teoría, software, ¿correcto? Y tampoco van a ser muy aplicativos. La idea no es desarrollar una base de datos tampoco, sino software necesario para poder manejar, controlar o interactuar con hardware. ¿Conocen un término que se parezca a esto? Por supuesto. Eso es robótica. Eso es Internet de las cosas. Son los campos precisos de interacción, de implementación. Tema de simulación de hardware también está dentro de este campo de acción. Es un campo muy interesante y riquísimo. Y en el Perú no existe ninguna universidad que tenga esta especialidad, esta carrera. Por ahí hay alguna universidad que está sacando unos cursitos de especialización, en este caso, pero como carrera profesional no hay. Y es una enorme oportunidad de desarrollo. En San Marcos nosotros ya tenemos desde el año 2016-17 una resolución por la que se ha creado una comisión que está trabajando en la implementación de la currícula de la que sería, la que va a ser probablemente el próximo año, la cuarta escuela que crearemos en San Marcos, ¿no? La carrera de Computer Engineering. Computer Science, la carrera fundamental, ¿correcto? La carrera base. Computer Science acá se traduce con el nombre de ciencia de la computación. No confundir con el término general de computing o computación, que lo hemos llamado a nivel general ciencias de la computación, en plural. ¿Correcto? La que específicamente es la base y el fundamento de toda la especialidad es ciencia de la computación. Este señor que está acá. De la cual hay algunas universidades en el país que tienen esta especialidad. Bien, ¿qué cosa abarca la ciencia de la computación? Ciencia, vuelvo a repetir, singular, abarca un amplio rango de los fundamentos teóricos y algorítmicos hasta desarrollos avanzados en robótica, visión por computadora, sistemas inteligentes, bioinformática y otras excitantes áreas. Bueno, ¿qué se plantea específicamente por parte de estas personas? Que por su naturaleza son científicos, que por naturaleza, señores, son investigadores, ¿no? El campo de acción en su gran mayoría de la gente de Computer Science, de ciencia de la computación, va a ser investigación. Y acá se plantean tres áreas básicas, ¿no? Que ellos diseñan e implementan software, construyen software. Pero cuando hablamos de construir software no quiere decir que voy a agarrar, ¿no? Un SQL Server o un Java y voy a construir a partir del software, ¿no? Un producto final. En este caso, no esa es la idea. La idea específica de estos profesionales es desarrollar, ¿correcto? A través de las herramientas más básicas, un nuevo producto, una nueva herramienta, una nueva metodología probablemente, que podrá ser aplicada específicamente por parte ya de otro tipo de profesionales de la carrera, ¿correcto? Y lo van a convertir en un producto tangible. Por ejemplo, hablamos de base de datos. Estamos hablando de SQL Server, Oracle, etcétera, pero ¿quién definió el concepto de base de datos? ¿Quién definió la estructura interna? ¿Quién definió la matemática que determina, ¿correcto?, la implementación del modelo entidad-relación? Eso no es un matemático, es uno de ciencia de la computación. O por decir un ejemplo, visión por computadora. Excelente. Visión por computadora yo puedo agarrar de repente, no sé, un OpenCV, ¿no? Para hacer reconocimiento facial, etcétera. Pero ese OpenCV, que es un producto final, tiene un fundamento teórico.
¿no? Inclusive puede haber tenido una estructura o un módulo inicial, ¿correcto? De software, no sé, en lenguaje de máquina, en C, de repente, que define los conceptos específicos sobre el cual, a partir del cual se construyeron productos finales, que es lo que corresponde a OpenCV. ¿Quién construye esos fundamentos? ¿Quién definió las reglas específicas que determinan la visión por computadora? Un especialista en ciencia de la computación. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia fundamental. O sea, no estoy diciendo que es un teórico. Claro que su concepto fuertemente es teórico, evidentemente, porque trabaja y crea conocimiento para la construcción posterior de tecnología. En este caso, como ustedes pueden ver. La segunda, ellos crean nuevas maneras de usar la computadora. Efectivamente, amplían su acción para la construcción de nuevos productos, de nuevas ideas, nuevos implementos. Cuando hablamos de producto, vuelvo a repetir, no estoy hablando de un producto final que un usuario final va a utilizar. Va a crear una nueva herramienta de repente, un nuevo concepto. Las bases de datos no SQL, que ahora se están usando muchísimo en las nubes, en este caso, son ideas iniciales desarrolladas por esta gente en los laboratorios de investigación. Desarrollan maneras efectivas de resolver los problemas de computación a través de nuevos algoritmos, a través de nuevas heurísticas. El campo de ciencia de computación es inmenso, es muy importante y siempre hemos indicado, no solo en San Marcos, sino en todos los foros, donde ha tenido oportunidad de plantearse, que esta carrera es la base, el pilar fundamental de toda la especialidad completa, en cualquiera de las ramas que vamos a comentar. Así como en el caso de la ingeniería se exige que tenga que ver matemática, que tenga que ver física, los matemáticas y física son fundamentales para todas las ingenierías, y por ahí quieren meter la química, bueno, discutible, pero en fin. Así como eso, el fundamento básico, la carrera madre, la que da los fundamentos y conceptos, es ciencia de la computación. Por eso el gran problema que hemos tenido en el Perú, de crear carreras sin ton ni son, ¿correcto? Sin ningún interés de poder construir algo, sino simplemente ser usuarios finales, porque nunca se consideró la creación de esta especialidad, que ahora estamos retomando. La Escuela de Computación de San Marcos tenía un fundamento parecido a este, no exacto, ¿correcto? Pero al crearse a partir de la misión francesa, que ya venía con el concepto informático bien claro, el fundamento de la implementación, en este caso, fue por buen camino. Lamentablemente, criterios no técnicos, sino de puntos de vista comerciales y otros, decidieron la muerte de esta carrera. Bueno, en fin, aquí pueden observar ustedes la tabla en la que se observa claramente la delimitación del tipo de conocimiento que tiene que tener este profesional. Y a partir de ahí salen las asignaturas. En la parte de hardware, algo, apenas, unos conceptos muy básicos, pero a nivel de ¿qué? De teoría. Obviamente, en la parte de metodologías y métodos de tecnologías y métodos de software, todo, pero hacia el lado de fundamentos. En el desarrollo de conceptos, más que todo el concepto de la implementación de aplicaciones, también algo muy importante. Y prácticamente casi nada en la parte de desarrollo de soluciones para empresas organizacionales. Estas personas no trabajan con la empresa, ¿cierto? Lo que desarrollan es implementaciones que posteriormente otros profesionales utilizarán para construir soluciones, probablemente herramientas tecnológicas para crear soluciones hacia usuario final. Estos son los investigadores que la facultad requiere, ¿correcto? Con ellos en la mano, desarrollar soluciones integrales, plantear creación de nuevo conocimiento, no solo es posible, sino es indispensable. Tercera carrera, dentro del área de Computer Science, tenemos a Information System. Information System es la carrera específica que aquí impropiamente se ha llamado Ingeniería de Sistemas. Si tenemos que normarlo o hacerlo apuntar hacia una especialidad o hacia una acreditación, ¿no? Tendría que ser Information System. ¿Correcto? ¿Qué nos dice Information System? Dice que son los que van a integrar las soluciones en tecnologías de la información y los procesos de negocio para cumplir con la necesidad de información de los negocios y organizaciones. Es decir, su campo de acción es los negocios. Es el cliente, el usuario final, la empresa. Ese es su campo de acción. ¿Correcto? Permitiéndole alcanzar sus objetivos de manera efectiva y eficiente. Y ahí salen los cursos de análisis, diseño de sistemas, gestión de proyectos, ¿cierto? Porque deben conocer las necesidades del cliente para desarrollar productos. Es decir, estos son los profesionales que construyen las soluciones para el usuario final. De ahí, clarísimamente, miren la tabla, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cursos o conocimiento en base a sistema de información y asuntos organizacionales es fundamental.
Es prácticamente todo, desde los fundamentos hasta la aplicación. Ese es su campo de acción. Conocen, y aquí tienen una parte muy interesante, miren ustedes acá, ¿no? Que en la parte de aquí que indica aplicación, tecnologías de aplicación, conocimiento de herramientas, software, ¿no? Para construcción de soluciones. En este caso que requiera básicamente la empresa. Pero miren, ¿hacia dónde? Hacia la aplicación K. A ellos no les interesa la parte de fundamentos, conceptos, ¿correcto? Sino solamente cómo usar la herramienta. O sea, si usando un poco un ejemplo, imaginemos la base de datos. No les interesa mucho cómo es el asunto de la normalización, por ejemplo, famosa primera forma normal, no, segunda, tercera, cuarta, quinta, que es teoría. Más les interesa cómo, en este caso, utilizo el Oracle o utilizo el SQL Server para construir una aplicación. ¿Correcto? Esa es la diferencia fundamental. Otra es conocer algunos conceptos específicos, pero hacia el lado de aplicación, en lo que corresponde a tecnologías y métodos de software. ¿Correcto? Algunos fundamentos importantes, pero dentro del área de software en sí. Por ejemplo, programación orientada a aspectos, manejo de web services, por ejemplo, pero no como fundamento, sino como uso. Como lo pueden ver, hacia la aplicación. ¿Correcto? Y algo, pero muy pequeño en la parte de infraestructura, sistemas operativos, por ejemplo. Muy poco, pero hacia la administración. Y un nada en la parte de hardware. Ellos no trabajan en el área de hardware porque ese no es su campo. ¿Correcto? Esa es la idea, en este caso, dentro de la implementación. Después tenemos otra carrera muy importante que es la de ingeniería de software. La ingeniería de software que existe en San Marcos, ya de hace varios años atrás, es la disciplina de desarrollo y mantenimiento de sistemas de software que se comportan de manera confiable y eficiente, son factibles de desarrollar y mantener y satisfacen todos los requerimientos que los clientes hayan definido para ellos. La gente de ingeniería de software generalmente la confunden con la ingeniería de sistemas. No son la misma carrera. El hecho de que usen computadora y utilicen herramientas de software no quiere decir que hagan lo mismo. Eso está clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Si bien es cierto, y creo que el gráfico lo ayuda bastante, si bien es cierto, la ingeniería de sistemas tiene como misión desarrollar software para empresas y su interacción con ellos es bastante fuerte, como pueden ver, en ingeniería de software no es así. En ingeniería de software tenemos nosotros que el conocimiento de los estudiantes es básicamente todo lo que corresponde a metodología de software y hardware, herramientas, en este caso, herramientas tecnológicas para construir aplicaciones, por ejemplo, ¿no? En este caso, una parte muy importante, tanto en la parte teórica como en la parte de aplicación, en lo que es infraestructura de sistemas, como por ejemplo el caso de herramientas de virtualización, herramientas de software para sistemas operativos, etc. Y también una fuerte implementación en lo que corresponde a las herramientas para desarrollo de soluciones finales. Conocimiento, tanto teórico como práctico, lenguaje de programación, herramientas de testing, etc. Un nada en la parte de hardware y un muy poquito en la parte de aplicaciones orientadas a usuario final. ¿Cuál es el campo de acción de estos señores? Es el área de testing, el área de validación, ¿correcto? El área de pruebas, en este caso. La construcción de software base. Por ejemplo, la modificación de un sistema operativo, un agregado de librerías y módulos. Pero aquí en el Perú, el campo de acción fundamental en ingeniería de software es, repito nuevamente, la implementación de soluciones o implementación de pruebas de campo para poder medir o probar si un software desarrollado por parte de las otras especialidades está funcionando como debe ser, si cumple los requerimientos que en este caso se plantean. Entonces, las máquinas de pruebas son parte del trabajo específico de, en este caso, ingeniería de software. Por eso esta gente es muy pedida y peleada en las grandes empresas, porque ellos son los que trabajan en el área de QA, de testing, ¿correcto? Ustedes saben muy bien, creo que a esas alturas, que no basta simplemente que el software funcione, sino hay que probar que está corriendo correctamente. Entonces, las pruebas en este caso que se hacen son los que van a determinar si este software va a funcionar o no. No solamente en errores, sino también en, digamos, en cargarle, en este caso, cargar múltiples clientes, probarlo en una nube si va a soportar escalamiento, etcétera. Todas esas tareas, en este caso, son tareas específicas del área de ingeniería de software. Es una especialidad muy interesante, no es muy atractiva que digamos probablemente para muchas personas, pero hay una demanda muy interesante por parte de las empresas que requieren este tipo de profesionales.
Y finalmente tenemos la Information Technology, que no hay en el Perú, ¿no? Esta área o esta especialidad se refiere básicamente a los que asumen la responsabilidad de seleccionar los productos de hardware y software apropiados para una organización, integrando esos productos en las necesidades organizacionales y la infraestructura e instalando, adecuando y haciendo mantenimiento de esas aplicaciones para los usuarios de computadoras de la organización. Es lo que impropiamente llaman la gente de soporte técnico. Son las personas cuyo conocimiento de la tecnología en el lado de aplicación les permite determinar, de acuerdo a las necesidades de una empresa, cuál es el software y hardware más apropiado. Porque una empresa puede desarrollar un tipo ¿no? Una industria, una fábrica, inclusive una empresa de cualquier término, requiere computadoras para poder trabajar, requiere software. ¿Correcto? No es que se le va a construir el software, también podría darse, evidentemente, pero más que construirse, lo que ellos necesitan básicamente es saber qué tecnología TI, o sea, qué tipo de TI requiere la empresa para trabajar. Entonces, ahí es donde intervienen estos profesionales. No solamente seleccionan el hardware y software más apropiado, sino lo adaptan, porque ningún software es exactamente igual a lo que una empresa trabaja. Entonces, tiene que adecuar, ¿cierto? Se tiene que, digamos, customizar, configurar, en este caso, el hardware y software para que funcione exactamente dentro de lo que la empresa quiere. Y si durante su funcionamiento hay algún problema, ellos son los llamados a poder solucionar esos problemas y, por ejemplo, en temas de actualización o modernización, ellos son los llamados también a desarrollar ese tipo de tareas. Por eso es que se les denomina, bueno, especialistas en soporte técnico, ¿no? Creando que el soporte técnico es solamente software, hardware, perdón, también es software. Por esa razón, como pueden observar ustedes aquí, los conocimientos que ellos adquieren son básicamente del área de la aplicación. Conceptos teóricos no les interesan, ¿no? Son los capaces de leer, ¿no? Digamos, las características del manual de cada producto y adaptarlo de acuerdo a lo que el cliente, en este caso, requiere, ¿no? Es un poco la idea de este tipo de especialización. Ahora, durante esta breve charla hemos tratado de alguna manera de indicar un problema que ha sido fundamental y que los años anteriores se planteaba de esta forma, ¿no? Tenemos una enorme cantidad de oferta educativa en un rubro impropiamente llamado ingeniería de sistemas. Ahora ya no se llama así, creo que está claro para muchos de nosotros. Y se trataba a través del Colegio de Ingenieros de tratar de normar esto y de alguna manera adecuarlo, porque el Colegio de Ingenieros era, pues, es un ente importante de referencia, ¿no? Para los ingenieros. Pero ahí viene la palabra específica, de que no todos de esta especialidad son ingenieros. Y aparte de eso, la recomendación planteada por parte de esta comisión, del año 2006, que inclusive dijo, defínase un capítulo para la gente de computación, simplemente el Colegio de Ingenieros nunca lo implementó. O sea, ahí quedó el trabajo. Pero el análisis fue interesante. Entonces, ya en los últimos años, ¿no? A partir de la aparición del CNEACI y posteriormente la aparición del SUNEDU, la necesidad específica de la autoevaluación y acreditación se vuelve algo enormemente importante. Y ahora más que nunca, ¿no? Porque el SUNEDU ha exigido a todas las universidades de que se acrediten con las denominadas condiciones básicas de calidad. Pero, ¿qué es la acreditación al final de cuentas? Si vamos a aplicar a nuestra profesión. Nos dice que es el reconocimiento público temporal a la institución educativa, área o programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. Definición planteada por el CNEACI, ¿no? En este caso. Aquí, la institución que acredita, ¿no?, calidad en el Perú. Bien, pero yendo a palabras sencillas, ¿por qué realizar acreditación? ¿Por qué buscar estándares internacionales para la profesión? Esa es la palabra básica en este caso. Nosotros hemos señalado, quedamos señalando 4 cosas importantes a determinar. La primera, porque bueno, nos exigen, ¿no? Muchas veces, muchas universidades no harían nada porque no hay ninguna normativa que los exija. Bueno, ahora sí les exigen. Se requiere definir, digamos, por parte de las normas que existen, tanto por CNEACI o por SUNEDU, de que acrediten, en este caso, condiciones mínimas de calidad y también de estándares, en este caso, en la aplicación de modelos educativos. SUNEDU de alguna manera plantea esto y a partir de ahí se han desarrollado, pues, ¿no?, acreditaciones por diferentes facultades. En el caso de nosotros, en lo que es la carrera de Computer Science, es ABET, en este caso, la referencia mundial. En segundo lugar, ¿por qué la acreditación? La acreditación es importante, la uniformidad de los conceptos de la carrera es importante
porque permite procesos de movilidad estudiantil y docente. Esto va a permitir, si nosotros usamos un estándar para la profesión, ¿correcto? Un estándar internacional de la profesión, esto permitirá que un docente de alto nivel, por ejemplo, de una universidad europea, pueda venir a nuestra universidad o a cualquier universidad de este país y dictar el curso con la misma calidad, con el mismo número de horas, con la misma exigencia aquí en San Marcos o en cualquier otro país, cualquier otra universidad. Eso es lo fundamental. ¿Correcto? O al mismo tiempo, un docente de una universidad peruana podría ir al extranjero y dictar su curso que dicta acá de la misma manera como lo haría en otro país. Eso es movilidad, tanto docente como estudiantil. Esto, en este caso, es importante. Y de alguna manera, SUNEDO, al exigir los conceptos básicos de calidad, plantea este concepto. Y eso se está desarrollando. ¿Qué pasaba antes? Que los estudiantes de pregrado, en este caso, cuando iban al extranjero, aparte de que se les pedía los requisitos de idioma, se les repetía también un par o 2, 3 meses de adecuación. Porque supuestamente el señor que está en octavo ciclo, en la carrera X de la facultad X de la Universidad X, al ir a Francia o a España, resulta que en ese ciclo, o los conocimientos que él tiene, no corresponden al ciclo que él dice, sino más abajo. El gran problema de cada uno hace la carrera, la currícula como le da la gana. Y tenía que pasar una cantidad de meses para adecuarse en este caso. Peor aún, una de las principales e importantes características de la acreditación y el usar estándares internacionales es el estudio de pregrado y posgrado en el extranjero. ¿Correcto? Es decir, la gente que egresaba de aquí, del Perú, cuando va a hacer su maestría y doctorado en el extranjero, necesita que sus cursos, su diploma, sus de estudios, le permitan ir a estudiar esta maestría. ¿Qué ha sucedido durante muchos años? Dos cosas. Primera, ¿no? En el extranjero no existe ingeniería de sistemas asociado a computación. ¿Correcto? Existe computer science. Entonces, el gran problema era, bueno, usted estudia ingeniería de sistemas, pero aquí no existe ingeniería de sistemas. ¿Usted qué cosa ha estudiado? Primer problema. Y segundo, aún suponiendo que, bueno, pues sí, no, ingeniería de sistemas acá en Perú significa computer science, es el nivel de la currícula. ¿Correcto? Tal manera de que, y el caso específico de muchos de mis colegas que hemos tenido oportunidad de conversar, Japón, por ejemplo, Europa, les pedían inclusive hasta un año de estudios de, en este caso, adecuación. Es decir, subir el nivel bajo de la universidad de la cual egresa para llegar a un nivel mínimo siguiente para poder llevar recién ahí el pregrado y posgrado. Con una acreditación internacional, con el uso de un estándar, eso se eliminaría. Y tercero, no menos importante, a través de una acreditación nosotros podríamos garantizar una oferta educativa de calidad que pueda, en este caso, ser evaluada por el padre de familia y evidentemente por el estudiante. Así que la acreditación y búsqueda de un estándar internacional es una cosa fundamental, evidentemente, en nuestro tiempo. Bien, en este momento, como ya sabemos, se está discutiendo en la Computing Curricula 2020. De la estructura inicial de las 5 carreras profesionales que hemos hablado el día de hoy, se ha planteado la implementación de 2 más, ¿no? La Computing Curricula, la carrera de ciberseguridad, cuyo cuerpo de conocimiento ya se definió en el año 2017, falta implementarse probablemente aquí en el Perú, como muchos otros países, y la que últimamente se ha planteado por parte de también del grupo, ¿no? La CMTP, que es la currícula de la carrera de Data Science, ¿no? Que este año se está lanzando y que su cuerpo de conocimientos está en pleno desarrollo. Por lo tanto, la profesión está creciendo de 5 especialidades a 7 especialidades. Computer Science es mucho más grande y más complejo de lo que muchos de ustedes probablemente, estimados escuchantes, podrían haberse imaginado. Por eso la carrera es inmensa, los campos de acción son tremendos. Usted sabe que computación en sí es transversal, prácticamente en todas las industrias y en todas las áreas de conocimiento humano hay gente del área de computación que está trabajando y desarrollando soluciones de acuerdo a la especialidad que haya cursado. Aquí en la parte de abajo de este reporte ven ustedes el año vigente del último cuerpo de conocimiento de cada especialidad. ¿Correcto? Por ejemplo, en el caso de Computer Science, viene 2013, ya es necesario hacer la actualización. Y en el caso de Information System, en este caso, también tiene una antigüedad bastante importante.
Este es el Computing Curricula 2020 que está en plena discusión y que San Marcos se va a pronunciar este jueves, en cuanto a sus objeciones y aportes que se pueden dar a esta implementación. Esta invocación que se está dando específicamente de lo que es el Computing Curricula, y durante unas semanas atrás se ha pedido el aporte de la comunidad internacional en este caso. Si algo importante se ha dado este año en este Computing Curricula, es que ahora ya no se plantea, digamos, de que un grupo de personas, por más inteligentes que sean las únicas que planteen el rumbo de la profesión. Se ha pedido a través digamos, una página web, de que toda la gente que tiene que ver con la profesión pueda opinar. Y eso ha sido un marco de democracia y de aporte internacional realmente importante y que pinta claramente la intención de poder desarrollar, digamos, o incorporar las experiencias de todo el mundo en este nuevo rumbo que va a tener Computer Science. Por lo que acá se plantea básicamente como propósito y misión la necesidad de poder desarrollar, en este caso, un ambiente de implementación de Computer Science que permita poder ser aplicado en todo el mundo. Ese es el objetivo. Si se lograra a partir de este tipo de implementaciones una implementación de la carrera que sea, no digamos uniforme, pero que de acuerdo a las características de cada país pueda permitir el concepto de acreditación, que es lo que nosotros aquí en el Perú queremos plantear, podríamos lograr movilidad estudiantil y movilidad docente, podríamos compartir experiencias y lo más importante, implementar el tema de investigación, que es un gran punto de débil que tiene la profesión, en general todas las profesiones en el Perú, ¿correcto? Excepto algunas que son muy importantes como medicina, biología o veterinaria, ¿no? Y que en el caso de Computer Science es una necesidad impostergable. Bien, esta ha sido digamos, la presentación del Grupo de Investigación Internet de las Cosas sobre un esclarecimiento general sobre los términos que en computación planteamos, ¿correcto? A las nuevas generaciones, la carrera de Computer Science es maravillosa, es grande. Cada día aparecen nuevos conceptos y nuevos retos y es necesario formar a los profesionales en los temas específicos que nos atañen. Y el campo es enorme, todos los áreas de conocimiento en este caso, como el caso de nosotros, que es Internet de las Cosas, por ejemplo, que es una de las áreas de conocimiento aplicables a todo, es un reto que los profesionales en el Perú, y sobre todo los de nuestra carrera de computación, estamos dispuestos en este caso, a desarrollar. Bien, señores, gracias y esperamos sus aportes y esperamos que se comience una discusión bastante interesante sobre el destino de la carrera y la adecuación de los programas académicos en Computer Science en el Perú.